Buenas tardes desde España, buenos días a las personas que estáis al otro lado del océano, en Latinoamérica. Gracias a la UNIR por generar este espacio en el que vamos a reflexionar sobre educación ecosocial y cómo puede transformar nuestra labor docente. Vamos a tener un espacio inicial en el que vamos a compartir algunas ideas sobre este tema. Abordaremos qué es la educación ecosocial, algunas claves para trabajar desde esta perspectiva, desde los centros educativos, desde distintos planos, ¿no? Un plano más conceptual, pero también un plano más que tiene más que ver con las actitudes, que tiene más que ver con el tipo de actividades que desarrollamos, pero también un plano más emocional que intentaremos abordar y compartiremos también algunas experiencias inspiradoras que puedan de alguna manera servirnos como chispa para el cambio que queremos implantar en nuestros centros educativos. Comentarles que hay un chat abierto en el que podrán ir escribiendo las preguntas, que cuando finalicemos este primer bloque un poquito más teórico, que dura aproximadamente media hora, intentaré dar respuesta, si no a todas, a la mayor parte de ellas. Y sin más, si os parece, entramos en materia. En primer lugar, en cuanto a esta cuestión, lo más importante es empezar definiendo qué entendemos por educación ecosocial. Y ahí, pues hay una definición de una gran pensadora que es Yayo Herrero, es una antropóloga española, entre otras muchas cosas, que cuando define qué es educación ecosocial, lo que hace es, de alguna manera, poner en esta definición la vida en el centro. Entiende que es una educación que está construida desde este prisma, desde una visión, digamos, que coloca la vida por encima de otras dimensiones, como la económica, etcétera, y una educación que se basa en la reflexión, se basa en la vivencia, se basa en la experiencia y que de alguna manera trabaja con dos conceptos fundamentales, con el concepto de ecodependencia, es decir, la dependencia que tenemos los seres humanos con respecto a el medio en el que estamos, naturaleza, etcétera, y por otro lado el concepto de interdependencia, el concepto que tiene que ver con la extraordinaria, intrínseca y muy estrecha relación de dependencia que tenemos unas personas con respecto a otras, especialmente en algunos momentos de nuestra vida en los que somos especialmente vulnerables y frágiles, como es la infancia y también la vejez, pero también en momentos puntuales de enfermedad, debilidad, etcétera, en el que esto, que es una cuestión que atraviesa todas nuestras vidas, ¿no? En estos momentos clave se hace aún más evidente. Y desde ahí, también como en esta idea de trabajo, ¿no? De la educación ecosocial, partiendo siempre del territorio próximo y de la comunidad, ¿no? que lo habita. Y de alguna manera trabajar con nuevas herramientas como la imaginación, la creatividad, que nos permitan dar nuevas respuestas a los nuevos retos y desafíos que se nos van presentando, ¿no? Especialmente en este momento en el que nos encontramos, que es un momento en el que es evidente la crisis con múltiples factores, ¿no? A la que nos estamos enfrentando, que es una crisis ambiental, pero es una crisis social, es una crisis de valores, es una crisis que tenemos que abordar con nuevas respuestas, ¿no? Las respuestas anteriores no valen, evidentemente, para estos nuevos retos a los que nos enfrentamos como humanidad, ¿no? Desde ahí, y si trasladamos, ¿no? esta cuestión de la educación ecosocial a los centros educativos y abordamos, como antes comentaba, estos dos aspectos clave que son la ecodependencia y la interdependencia, como desde los centros educativos tenemos que generar experiencias que hagan que el alumnado sea consciente de estas dos cuestiones, ¿no? Vivimos en una cultura en la que nos hemos ido alejando de otras personas, nos hemos ido alejando de la naturaleza, pero además nos hemos ido alejando de nosotras mismas, y esto tiene graves implicaciones sobre cómo entendemos que tenemos que restaurar, cuidar este vínculo, ¿no? Y desde ahí, como educadores y educadoras ambientales, o bien como maestros, maestras del sistema educativo formal, tenemos que replantearnos cómo podemos cambiar esta
forma de entender la relación con el mundo en el que vivimos, ¿no? Y qué tipo de experiencias podemos ofrecer al alumnado para que esto sea más evidente y podamos trabajar y abordar estas cuestiones de una forma más profunda. Por otro lado, debemos entender que los centros educativos deben ser centros ejemplarizantes, centros que deben ser espacios sostenibles ecológicamente, espacios donde se generen experiencias de aprendizaje potentes y vivenciales y espacios donde generemos nuevos tipos de relaciones y también de gobernanza, ¿no? En el fondo son espacios de aprendizaje de una nueva cultura de la tierra, de una nueva cultura de las relaciones, pero también espacios en los que soñar de forma colectiva y en los que soñar de forma colectiva toda la comunidad educativa, alumnado, profesorado, entidades del entorno próximo, tanto desde un plano más ambiental como desde un plano más social, ¿no? Y esto es fundamental, de alguna manera ir eliminando o haciendo más pequeñitas, ¿no? las barreras, los muros de los centros educativos para que el exterior entre dentro de ellos, ¿no? Y de alguna manera, cuando trabajamos de esta forma, además lo que estamos haciendo es generar idea de comunidad. Y esta es una cuestión clave también para abordar el aprendizaje ecosocial, ¿no? Por otro lado, trabajar desde lo local, en primer lugar, pero sin perder la perspectiva de que estamos en un mundo globalizado y de alguna manera todo lo que hagamos va a tener un impacto probablemente en lugares del mundo que quizás ni sospechamos, ¿no? Entonces, desde ahí, tener esa perspectiva desde trabajar desde lo que tenemos más cerca, pero tener especial cuidado con el impacto que nuestras acciones va a tener, bueno, en lugares alejados y con personas que están quizá en el otro extremo del planeta, ¿no? Proyectos que estén muy conectados con el territorio, que ayuden a restaurar el territorio en el que estamos, ¿no? De alguna manera, los centros educativos también tienen la responsabilidad de restaurar los territorios y las comunidades donde están, ¿no? Trabajar la inclusión y la participación, la inclusión de todas las personas que forman parte de la comunidad educativa, pero como comentaba antes, también de esas personas que están en esas otras capas de cebolla próximas al centro educativo y que tienen mucho que aportar, desde saberes a veces no tan científicos, pero sí muy interesantes y con información que nos traen del propio territorio, de formas de vida más sostenibles, tradicionales, etcétera, ¿no? Generar también en los centros educativos espacios para la innovación, para generar conocimiento colectivo, aprovechar la inteligencia colectiva y compartir y vivenciar experiencias, ¿no? Que sean transformadoras, que nos permitan de alguna manera transitar el necesario cambio, ¿no? que sin lugar a dudas tenemos que caminar, ¿no? En el que tenemos que caminar en los próximos años. Y, por supuesto, utilizando nuevas herramientas, porque la ciencia es una herramienta fundamental, la ciencia social y también la ciencia más ecológica, pero hay otras herramientas como el arte y la creatividad que, de alguna manera, también nos permiten entender el mundo en el que estamos desde otra manera y nos permiten expresar también de otras formas, ¿no? Y siempre poniendo los cuidados en el centro. Bueno, me gusta mucho esta frase de Paulo Freire, ¿no? En la que de alguna manera pone como la mirada y el foco en los sueños, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar si no lo hemos soñado previamente, ¿no? Un poco esta idea. ¿Cómo transitar? ¿Qué caminos podemos llevar a cabo para esta necesaria transición ecosocial en los centros educativos? Bueno, pues seguro que hay más, pero hay 6 caminos que nos parecen fundamentales y, bueno, pues vamos a intentar analizar cada uno de ellos y qué cuestiones deberíamos abordar, ¿no? Desde estas miradas, desde estos prismas, desde estos caminos que nos llevan al cambio, ¿no? En primer lugar, hay un camino muy claro y fundamental que es la participación. Cómo nos organizamos como centro educativo, qué protagonismo o no tiene el alumnado, cómo participa o no el resto de la comunidad educativa, profesorado, equipo directivo, personal docente, personal de administración y servicios, personal de limpieza y mantenimiento, que son agentes clave, ¿no? En los cambios de los centros educativos.
participación de otros colectivos y entidades que tienen mucho que aportar a la escuela, otras miradas, otros lenguajes, otras necesidades que también deben incorporar, ¿no? Y, bueno, un poco esta mirada de la escuela como epicentro de un cambio, ¿no? Para todo esto hay que empoderar a la comunidad educativa, hay que dotarla de recursos, de herramientas y dar espacio, ¿no? Para que todo esto ocurra. Y generar sinergias entre la educación formal y la educación no formal. Como educadora ambiental, digamos, de formación y de acción, ¿no? Creo que es fundamental acercar estos dos mundos que en América Latina además han estado muy cercanos porque la educación ambiental en América Latina viene de lo social, digamos, de esta visión, ¿no? Más de Paulo Freire y otros autores a esta otra educación más ecológica, y en Europa el camino ha sido inverso, ¿no? Digamos que la educación ambiental surge de movimientos ecologistas y ha ido abriéndose a otros espacios más sociales y culturales. De alguna manera, estas dos formas de entender la educación ambiental tienen que ir aproximándose, y los centros educativos tienen que generar sinergias de colaboración con otro tipo de educadores sociales, ambientales, que de alguna manera aportan otro tipo de herramientas que fortalecen también el aprendizaje del alumnado y de toda la comunidad educativa. La inclusión desde una visión no paternalista o maternalista, ¿no? Sino desde una visión que comprenda de alguna manera, de una forma profunda, qué nos trae la diversidad de voces, de miradas, de experiencias de distintas personas. No una diversidad como algo que tenemos que tolerar, sino algo que tenemos que abrazar y acoger como algo que nos enriquece, ¿no? A todas las personas. Desde ahí, desde esa mirada, desarrollar empatía por otras personas, por otras formas de ver el mundo, a veces radicalmente diferentes a las nuestras, pero a veces esa diferencia está en el posicionamiento superficial, pero cuando profundizamos en las necesidades humanas, que son básicas y universales, ahí sí encontramos como muchos más puntos en común. Pero también desarrollar empatía por otros seres vivos y por la propia tierra, ¿no? Poner en valor distintas habilidades, conocimientos y saberes. No colocar el saber científico por encima de otros saberes, sino generar espacios de diálogo donde todas estas formas de entender, de ver el mundo, de interpretar, todo este conocimiento se pueda compartir y enriquecer, ¿no? Y una construcción colectiva, para eso hay que estructurar, ¿no? Espacios de diálogo, hay que estructurar tiempos, ¿no? Para que haya participación y para escuchar otras voces, tenemos que cuidar todas estas cuestiones. Otro de los caminos importante, aprendizaje para la acción y desde la acción. Para esto hay como dos planos fundamentales. Hay un plano que es individual, que tiene que ver con vivenciar alternativas individuales, y la escuela aquí puede ofrecer y debe ofrecer oportunidad de llevar a cabo y pensar, ejecutar hábitos sostenibles, ¿no? Luego vamos a entrar en algunos proyectos que ponen el foco claramente en este tipo digamos, de vivencias, ¿no? Pero también hay que trabajar el plano colectivo, porque desde lo individual no somos capaces de abordar la inmensidad y la complejidad de los problemas socioambientales actuales. Entonces, construir alternativas colectivas que ayuden a transformar el centro y el entorno próximo va a ser un entrenamiento para toda la comunidad educativa para la transformación de los barrios, pueblos, ciudades en los que vivimos y digamos de los que somos parte, ¿no? Entonces, bueno, de aquí, de alguna manera, generar estas experiencias en la escuela va a permitir que muchas de las personas que forman parte de las comunidades educativas puedan trasladar este tipo de hábitos sostenibles, individuales y colectivos a otros espacios. La complejidad, entender que el mundo, las relaciones entre todos los elementos vivos y no vivos son muy complejas, y desde este prisma tenemos que entender
la incertidumbre como algo en lo que tenemos que navegar, ¿no? Como decía Edgar Morin, entender que tenemos que tener una visión holística, compleja y globalizada del mundo y todas las interrelaciones y desarrollar un pensamiento crítico. Desarrollar un pensamiento crítico no solo en el alumnado, también en el profesorado, ¿no? Y desde ahí entender que somos ejemplo también para nuestros alumnos y alumnas, no solo por lo que decimos, sino fundamentalmente por cómo nos comportamos, ¿no? Entonces, desde ahí, esta mirada y este trabajo interno que debemos hacer constantemente para seguir, digamos, replanteando nuestra coherencia, ¿no? Que no es un destino, sino siempre un camino, ¿no? La resiliencia como una herramienta fundamental para movernos en el mundo y especialmente en este momento de alta complejidad en el que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué podemos hacer para entrenar la resiliencia en los centros educativos? Por un lado, permitir, y no solo permitir, celebrar el error como parte del proceso, pero también celebrar los logros y celebrar los logros, especialmente los logros colectivos y no solo los logros finales, sino todo el proceso, ¿no? Cuando como comunidad educativa llegamos a acuerdos, conseguimos llevar, llevar a cabo acciones, ¿no? Para poder caminar hacia ese sueño, ¿no? Sobre el que hablaba Freire, es importante no necesitar llegar al final para celebrar, sino que cada pequeño e importante logro, ¿no? Lo pongamos en valor como comunidad, ¿no? Y abordar los conflictos en el aula, abordar todas las cuestiones que tienen que ver con lo relacional es fundamental y abordar abiertamente los conflictos, tanto los que son evidentes como los que están a veces debajo de la alfombra, pero que es tan importante porque estamos enseñando también a nuestro alumnado la importancia de transitar estos conflictos y cómo esto nos hace crecer, ¿no? Desde un punto de vista personal, pero también colectivo. Y enfoque socioafectivo. Este es uno de los grandes olvidados, ¿no? Del sistema educativo formal, claramente. Es una de las grandes carencias que tenemos todas las personas que hemos pasado por un sistema educativo más tradicional y, sin embargo, es un elemento clave para la vida y, por supuesto, para la necesaria educación ecosocial, ¿no? ¿Qué podemos hacer para trabajar como docentes desde este prisma, desde este enfoque socioafectivo? En primer lugar, partir de experiencias vivenciales, partir de aprendizajes significativos, porque cuando aprendemos desde ahí, lo que estamos aprendiendo nos importa, lo conectamos con nuestra vida, ¿no? Por otro lado, abordar los aspectos emocionales, romper con esta idea de que a la escuela no tienen que entrar las emociones. Somos personas complejas con mente, cuerpo, emociones. No podemos entrar, no pueden entrar únicamente nuestras mentes a la escuela. Entramos como personas con todo lo que nos ocurre y como educadores y educadoras ambientales tenemos, y también como maestros, maestras, tenemos que abordar de una forma global a las personas que forman parte de la comunidad educativa, ¿no? Con todos sus aspectos y, por supuesto, que además tiene una importancia fundamental en el cambio, ¿no? En el cambio hacia actitudes más, digamos, sostenibles. Y abordar estas cuestiones que tienen que ver con los aspectos relacionales y de resolución de conflictos, como comentábamos antes, ¿no? De una forma intensa. Como educadores no podemos obviar este tema porque además tiene una importancia fundamental que además estamos viendo en los últimos años, bueno, pues crecer y cada vez, digamos, aparecer más, ¿no? En los medios, en el lenguaje, ¿no? Cuestiones que ya están afectando a toda una generación, ¿no? Como es la ecoansiedad que la Asociación Americana de Psicología define como el temor crónico a sufrir un cataclismo ambiental, ¿no? Este temor crónico que se ha acrecentado en los últimos años, según un estudio que se ha hecho entre 10.000 jóvenes de todo el mundo, el resultado fue que está afectando de forma seria a un 45% de ellos. Hay un 45% de jóvenes que consideran que la ecoansiedad les está afectando en su vida diaria. Esto es terrible
porque de alguna manera no es algo residual, es algo que les está limitando, ¿no? Con emociones como la depresión, la ira, etcétera. Algunas más paralizantes, otras pueden llevar a la acción, pero en todo caso, emociones que tenemos que tener en cuenta y tenemos que abordar. Hay otro dato también de este mismo estudio que también tiene una importancia tremenda, que es cómo percibe la juventud el futuro. Y en este mismo estudio decían que 7 de cada 10 jóvenes considera que el futuro es un espacio aterrador. Este es un dato que, desde luego, como educadores y educadoras, seguro que si habéis preguntado en vuestras aulas, ¿no?, qué idea tienen del futuro, os habréis encontrado este escenario oscuro, digamos, y de alguna manera es una cuestión sobre la que tenemos que trabajar, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar? ¿Cómo podemos trabajar sobre estas emociones que atraviesan de una forma tan profunda y tan central a gran parte de nuestros jóvenes, ¿no?, de las personas con las que trabajamos? Bueno, también la Asociación Americana de Psicología analizó y estableció 9 impulsores psicológicos para pasar de la ecoansiedad a la acción, que de alguna manera pueden ser claves para este trabajo. Algunas están vinculadas con esos pasos que comentábamos antes para transitar hacia una educación ecosocial, y otras tienen, bueno, pues como digamos, un carácter propio que también es interesante que conozcamos y que nos haga reflexionar, ¿no? Por un lado, desarrollar la creencia en nuestra propia resiliencia. Una creencia en nuestra capacidad. Esta es una cuestión muy importante a la hora de afrontar el cambio, porque si yo creo que hay algo que puedo hacer, es más probable que me mueva que si pienso que no, ¿no? Ahí Micaela Meyer, que es bueno, pues una persona, un referente en el ámbito de la educación ambiental, tenía una frase en este sentido, siempre hablaba de mirada crítica, ¿no?, al mundo, pero lenguaje de posibilidad, ¿no? Si pensamos que es posible, nos vamos a mover a la acción. Fomentar el optimismo, no cualquier optimismo, un optimismo informado, pero un optimismo que se fundamente, digamos, en acciones y se fortalezca, ¿no?, con acciones colectivas e individuales que nos lleven a otro lugar, ¿no? Por un lado, cultivar el afrontamiento activo y la autorregulación personal, ¿no? Cómo tenemos que trabajarnos hacia adentro para poder cambiar el mundo hacia afuera. Encontrar una fuente de significado personal. Cuando lo que hacemos tiene un significado profundo, ¿no?, nuestra fuerza es imparable. Y desde ahí, qué importante cuando encontramos esa fuerza en el alumnado, darle valor y de alguna manera alentar, ¿no?, esto. Impulsar nuestra preparación personal, que debe ser eterna, ¿no? Estamos en constante transformación, en constante aprendizaje, y de alguna manera continuar, ¿no?, en esta línea. Generar, fortalecer redes sociales de amistades, redes sociales familiares, que de alguna manera nos ayudan a, digamos, fortalecernos, porque hay muchas cuestiones que solos y solas no podemos abordar, pero en colectivo sí podemos, ¿no? Y bueno, mantener conexión con los territorios en los que habitamos, ¿no? Esta también es una cuestión clave. Hay una frase, un concepto de Richard Louv, que es, bueno, uno de los grandes pensadores sobre trastorno de déficit de naturaleza. Fue el precursor de este concepto, y él hablaba en una entrevista que hizo apenas hace unos meses de un concepto que creo que recoge muy bien todas estas cuestiones. Hablaba de esperanza imaginativa y ponía un ejemplo muy claro. Decía, cuando Martin Luther King dio su famoso discurso, dijo: tuve un sueño, no dijo tengo una pesadilla, ¿no? Esto es importante, trabajar desde los sueños, trabajar porque nos permite pensar que es posible, ¿no? De alguna manera, en el momento en el que estamos, donde bueno, estamos en un espacio donde incluso a nivel cultural, ¿no?, abundan las distopías, generar
ecotopías posibles y hacerlas realidad es una auténtica revolución, ¿no? Y desde ahí, bueno, pues hacer real esta esperanza imaginativa de la que hablaba Richard Louv puede ser uno de los grandes caminos y uno de los grandes ejes que nos pueden ayudar a la acción. ¿Cómo podemos transformar, teniendo en cuenta todas estas cuestiones, los centros educativos? Como comentaba antes, los centros educativos tienen que convertirse en espacios ejemplarizantes en cuanto a custodia y cuidado del medio ambiente, de las relaciones entre las personas, donde la educación ambiental y la educación para el desarrollo sostenible y la educación ecosocial, que en el fondo son caras de la misma moneda, se trabajen de forma transversal y conectado con el currículum, ¿no? Desde distintas áreas. En este escenario, además de emergencia climática en el que estamos, los centros educativos tienen que convertirse en islas climáticas. ¿Cómo? Abordando su transformación, no solo del propio edificio, sino de patios, espacios exteriores donde generemos islas de vegetación que además aumenten la biodiversidad. Pero es que además estos espacios exteriores son escenarios de aprendizaje fantásticos donde podemos, digamos, generar aprendizajes significativos en contacto con la naturaleza, ¿no? Pero también son lugares donde podemos desarrollar situaciones de aprendizaje que, bueno, pues podemos, digamos, tener tanto en estos entornos más próximos, centro educativo, aula, patio, parque próximo, pero también en espacios naturales, centros de educación ambiental que complementan el trabajo que desarrollamos desde los centros educativos. Y estas alianzas, como comentábamos antes, entre educación formal y no formal, uniendo de alguna manera y tejiendo puentes y compartiendo herramientas metodológicas diferentes que nos ayuden a fortalecer, porque si no somos tribu como colectivo de educadores y educadoras, no vamos a llegar tan lejos, ¿no? Y de alguna manera incorporar esas otras miradas, lenguajes, personas que tradicionalmente han estado fuera de la escuela, como personas mayores, colectivos de personas con discapacidad, personas que vienen de distintos sectores, como artistas, bueno, pues profesionales, ¿no? de otros espacios y sectores que nos pueden traer miradas diferentes que enriquecen la escuela, ¿no? Y de alguna manera, cómo al transformar los centros educativos estamos transformando todos los barrios, pueblos, ciudades en los que están insertos, ¿no? Algunas experiencias inspiradoras en las que, bueno, que nos pueden servir un poco como detonante, ¿no? Para generar nuestros propios cambios. Hay varias redes que algunas están presentes solo en España, otras a nivel internacional, de escuelas por la sostenibilidad, que de alguna manera abordan de una forma colectiva, mediante un proceso participativo, todos los distintos pasos que tendríamos que llevar a cabo para hacer una transformación de los centros, desde la creación de un comité ambiental donde estén representados pues tanto alumnado, profesorado, otro personal del centro como otras personas externas que puedan traer esas otras miradas, la realización de una auditoría interna, qué está pasando con nuestro centro educativo, qué huella tiene nuestra actividad escolar sobre el planeta, no solo huella de carbono, sino huella hídrica, etcétera, ¿no? Y cómo podemos compensar ese daño, cómo podemos restaurar, ¿no? esa herida que hace cualquier tipo de actividad y también la educativa, ¿no? ¿Qué tipo de propuestas pensamos como comunidad educativa? No solo propuestas educativas como tal, sino propuestas que tienen que ver con la mejora de la gestión de los centros. Y cómo evaluamos, realizamos un seguimiento en el que además formen parte también todos esos miembros de la comunidad educativa en este proceso, ¿no? Porque solo si implicamos a todos estos agentes en todo el proceso, estamos haciendo un cambio sólido y consistente. Las claves del programa tienen mucho que ver con todas esas cuestiones que comentábamos anteriormente, como la importancia de generar red, de compartir recursos, de mejorar la sostenibilidad de los centros, de generar comunidad, de tener un vínculo con el territorio. Y
Y algunas de las acciones que, digamos que, bueno, pues bien, vierten, ¿no? Y se concretan desde estos programas, como la Conferencia Internacional de la Juventud, que surgió en la Cumbre de Río, de Río de Janeiro, en el 82, y desde ese momento, que fue el momento en el que se generaron las primeras agendas 21, etcétera, se entendió la necesidad de que los jóvenes, las personas jóvenes, tuvieran espacios de debate y espacios de toma de decisiones, que fueran un agente político, no futuros ciudadanos, sino personas que ya son a día de hoy ciudadanos y ciudadanas que tenemos que escuchar, ¿no? Y tienen mucho que decirnos. Esta conferencia, la Confint, se lleva, bueno, pues desarrollando tanto a nivel internacional como a nivel local desde el 82 y es un espacio muy interesante al que poner oído y atención, ¿no? Porque estas personas que además entienden que el mundo que les estamos dejando es un mundo muy dañado, ¿no? Tienen, digamos, derecho a ser escuchadas. Y desde ahí, bueno, pues os invito, ¿no? a que accedáis a alguna de las páginas web donde comparten vídeos, materiales, etcétera, que merecen ser escuchados porque estas voces son voces clave, ¿no? Desde otros espacios, como la red de equipamientos de educación ambiental a la que pertenezco, lo que hemos generado son alianzas y proyectos conjuntos con el sistema educativo formal. La red estatal de equipamientos de educación ambiental de España es una red que tiene en torno a 300 equipamientos, unos 1.500 trabajadores y digamos que la idea es fortalecernos como sector, pero también generar alianzas de colaboración con otros sectores, ¿no? Como el sector educativo. Desde ahí, justo después de la pandemia y con esta idea de trabajar la educación ambiental o educación ecosocial de una forma, desde un prisma amplio, ¿no? Que aborde naturaleza, sostenibilidad, pero también educación, solidaridad y salud, entre otros temas, generamos un programa en el que participaron 42 profesionales del Estado español que venían de entornos distintos, personas que venían de la universidad, de centros educativos, de equipamientos de educación ambiental, de otras ONGs y fundaciones que de alguna manera completaron una propuesta concreta para trabajar de forma conjunta sistema educativo formal y personas que nos dedicamos a la educación ambiental. La idea era aprovechar los espacios exteriores de los centros educativos, transformarlos, pero además aprovechar el potencial educativo que tienen. Y además en un momento en el que, digamos, el riesgo de contagio en espacios exteriores era infinitamente inferior en espacios externos. Entonces, vimos que era una oportunidad de recuperar, digamos, la forma de trabajar educación ambiental o educación en general en espacios abiertos, ¿no? Que, siguiendo un poco líneas que habían estado ya muy desarrolladas a principios del siglo pasado, ¿no? Como la Institución Libre de Enseñanza, etcétera. Este programa, bueno, pues estaba muy fundamentado en los pilares y en los caminos que comentábamos anteriormente, como la utilización de estos espacios exteriores, la creación de estas sinergias y también proponía una serie de criterios de calidad para investigar desde el punto de vista universitario, y por eso las personas que estaban vinculadas a centros universitarios tenían un papel muy importante, qué ventajas tenía sobre el aprendizaje aprender en espacios exteriores, ¿no? La hipótesis era que aprendemos mejor en espacios exteriores, no solo de temas específicamente ecosociales, y hay varias líneas de investigación en este sentido que están arrojando datos muy significativos y que argumentan, fundamentan, ¿no? Y bueno, pues esta hipótesis inicial. Y otros proyectos, como este proyecto, que es un proyecto interesantísimo que se está desarrollando en el Choco Andino, que es una red de 7 escuelas, de 7 bosque escuela bueno, en mitad de la selva, ¿no? del Choco Andino, que genera espacios de aprendizaje directamente en
el bosque, ¿no? Este tipo de proyectos, aunque también están desarrollados en Europa, me parecía muy interesante traer esta mirada y este tipo de experiencias desde el otro lado del océano, porque, y poner en valor, porque además en este proyecto y en este espacio la cantidad de conocimientos culturales de todas las tribus indígenas próximas, ¿no?, enriquecieron muchísimo las propuestas didácticas y generaron bueno, pues unos proyectos que de alguna manera tratan de cambiar la mirada en cuanto a la relación, ¿no?, de nuestra cultura con la naturaleza, incorporando estas otras miradas, estas otras visiones más ancestrales y mucho más respetuosas, en los que, bueno, pues de alguna manera la naturaleza se entendía como lo que es una parte compleja en la que los seres vivos los seres humanos éramos solo una pequeña pieza, ¿no? No la pieza preponderante que de alguna manera hemos pensado que éramos en bueno, desde nuestra visión europocéntrica y muy alejada, digamos, de la naturaleza, de otras personas y también de nosotras mismas. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, hemos hecho este primer viaje, ¿no?, por algunas de las cuestiones que me parecían especialmente interesantes, pero ahora llega la parte más interesante, que tiene que ver con, de alguna manera, este intercambio con, bueno, pues, con las personas que estáis al otro lado, tanto personas que os dedicáis a la educación formal como personas que os dedicáis a la educación dentro de otro tipo de entornos, y que podamos de alguna manera compartir dudas y también quizá experiencias, ¿no? Podemos aprovechar para compartir algún tipo de experiencia. Entonces, bueno, esperamos unos segundos para ver si entran las primeras preguntas. Tengo a mi compañero Iván, que está atentamente recogiendo desde el otro lado, bueno, pues cuestiones, preguntas que pudieran llegar, así que o quizá experiencias, ¿no? Porque a veces también como que este tipo de encuentros, ¿no?, nos permiten compartir experiencias que, aunque estén alejadas físicamente, están probablemente muy conectadas en lo profundo, ¿no?, en metodología, en forma de entender esta relación, etcétera. Pues creo que Iván está, sí, trasladándome una de las preguntas. Vale, por aquí entra una pregunta. ¿Qué ocurre si la educación ecosocial no está recogida en las leyes educativas de mi país? Bien, esta es una cuestión importante y que en muchas ocasiones nos paraliza como educadores y educadoras, porque entendemos que no tenemos un sistema legal, organizativo, ¿no?, un currículum que nos avale en nuestra forma de entender la educación ecosocial. Evidentemente, una ley que aborde estas cuestiones, en España, por ejemplo, la nueva LOMLOE, la nueva Ley de Educación, aborda de una forma más clara la educación hacia la sostenibilidad, pero esto no siempre ha sido así y, sin embargo, ha habido profesores de todas las etapas educativas que han trabajado estas cuestiones, ¿no? Evidentemente, nos vamos a sentir más acompañadas si tenemos una ley que nos apoya, si tenemos recursos que nos están ayudando, ¿no?, a desempeñar, si hay redes, ¿no?, de profesorado activas, pero muchas veces los pequeños cambios generan pequeños cambios, digamos, en un educador concreto o en un centro educativo, sobre todo cuando nos unimos y establecemos alianzas como educadores, producen grandes cambios, ¿no? Y bueno, pues desde ahí un poco esta invitación a que desde dos planos, por un lado, si no hay una ley educativa que avale, ¿no?, esta necesaria transformación del sistema educativo con esta dimensión ecosocial, por un lado, animaros a que lo pidáis,
Y por otro lado, animaros a que, a pesar de que no exista esa ley, vayáis transitando este cambio. Entra otra pregunta: ¿cómo podemos impulsar como docentes un cambio en los centros educativos si no contamos con el apoyo del equipo y fundamentalmente del equipo educativo, equipo docente y de los compañeros del claustro? Bien, esta también a veces es un tema complicado, porque muchas veces hay profesores que se sienten muy solos en los centros educativos y es cierto que cuando hay al menos un pequeño grupo impulsor, el cambio es mucho más sencillo, pero sí es cierto que podemos buscar alianzas fuera de los centros educativos, podemos buscar alianzas en otros centros educativos para no sentirnos en un camino tan solitario, ¿no? Y en cualquier caso, entender que a veces hay puertas grandes es fantástico, pero que cuando no hay puertas grandes y hay ventanas pequeñas, aprovechémoslas también, ¿no? Otra pregunta de Mari. Pregunta: ¿hay a nivel nacional alguna red en la que se integren comités de educación ambiental educativo? Mari, no sé si te refieres a nivel nacional español o estamos hablando de otros países de Latinoamérica. En España, que evidentemente es el espacio que mejor conozco, hay comités de centros educativos por la sostenibilidad que están organizados. Hay un seminario permanente en el Centro Nacional de Educación Ambiental que además genera materiales muy interesantes que os invito a entrar, ¿no? y a conocer. Y luego también hay redes importantes de educadores y educadoras ambientales que pueden aportaros en un momento determinado pues herramientas, incluso propuestas conjuntas que pueden desarrollarse, ¿no? Pregunta Amanda también: ¿qué metodología podemos aplicar en la educación ecosocial sin salirse de la norma educativa o del currículo? Bien, y además me llega por aquí, por el chat, que Mari escribe desde España. Pues efectivamente, Mari, te recomendaría que entraras en el Seminario Permanente de Educación Ambiental de CNEAM, que tiene múltiples materiales muy interesantes. Y en cuanto a esta pregunta de Amanda, en cuanto a las cuestiones más metodológicas, hay infinitas metodologías que podemos utilizar y el sistema educativo tiene, digamos, tiene espacio para que desarrollemos metodologías. Es verdad que a veces nos sentimos muy constreñidos porque tenemos horarios, tenemos timbres, tenemos una multitud de pequeñas asignaturas que compartimentan, ¿no? el aprendizaje, que dividen la realidad falsamente, ¿no? Pero la realidad es que tenemos más posibilidades de las que a veces exploramos, ¿no? Metodológicamente hay muchísimas herramientas que podemos utilizar en solitario como docentes, como la metodología de aprendizaje-servicio, aprendizaje cooperativo como tal, ¿no? que aborda y facilita este tipo de aprendizajes que abordan lo social y lo ambiental. Y si además tenemos la gran suerte de contar con un equipo docente que comparte, ¿no? de alguna manera esta visión y esta necesidad, podemos utilizar metodologías que nos permitan salir del aula, que nos permitan desarrollar actividades multidisciplinares más complejas, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ahí un poco también esta invitación a que exploréis. Hay algunos materiales muy interesantes, como los materiales de FUEM, que exploran algunas propuestas concretas metodológicas conectadas con el currículum. Y bueno, tenemos dos preguntas más antes de que además nos acabemos sin tiempo, porque a menos cuarto se cerraría desgraciadamente la sesión. Víctor pregunta: ¿qué experiencia han tenido abordando la educación ecosocial desde la educación matemática? Pues Víctor, te invitaría a que entraras en estos materiales que desarrolla FUEM, donde desde distintas propuestas metodológicas, como por ejemplo trabajo en el huerto. El trabajo en el huerto nos permite trabajar muchísimas cuestiones que tienen que ver con la lengua, las matemáticas, el arte, lenguas diferentes, ¿no? Entonces, por ponerte un ejemplo, pero lo cierto es que matemáticas lo podemos abordar cuando trabajamos casi cualquier tema ambiental complejo.
Y por último, la pregunta de Carmen sobre la educación ecosocial, si es un área transversal o tiene otra cátedra. Carmen, interesantísima esta pregunta y me alegra mucho además porque creo que puede cerrar muy bien. La educación ecosocial, y ahí hay un gran debate, puede ser un área transversal y así ha sido durante mucho tiempo en España, por ejemplo, desde la LOCSE, bueno, fundamentalmente la LOCSE porque en otras leyes la educación ambiental desapareció, aunque muchos docentes evidentemente la siguieron trabajando, ¿no? Pero aparecía como un área transversal. En la nueva ley educativa hay algunas asignaturas que incorporan contenidos específicos de educación ecosocial, con lo cual estaríamos de alguna manera conjugando los dos modelos, que sería un modelo muy interesante, quizá el más completo, que es trabajar, por un lado, de forma transversal e interdisciplinar la educación ambiental, pero también con una asignatura concreta que nos permita profundizar en contenidos, que nos permita desarrollar actividades teniendo un espacio, un tiempo y un marco determinado. Pues con esto cerramos bueno, esta conversación que hemos podido tener esta tarde. Gracias a todas las personas que habéis estado al otro lado, gracias a las personas que habéis preguntado desde el chat y bueno, pues invitaros a que sigáis profundizando a través de las distintas herramientas, quizá a través también del máster de la UNIR, que, bueno, pues que en el mes de octubre inicia su andadura y bueno, pues animaros a que sigáis con esta importante labor que es introducir la educación ecosocial en el sistema educativo. Gracias.